pues entonces vamos a ver rápidamente en el tiempo que nos queda el inicio del tema 1, que en este caso se llama secciones cónicas. Ay, aquí no sé por qué no me deja escribir más fluido. Bueno, a ver, esta parte de secciones cónicas es una parte de geometría analítica, la cual es bastante simple, de geometría analítica plana, y que tiene que ver con esas curvas que probablemente revisaron en el bachillerato. Esas curvas que son las circunferencias, las elipses, y lo que vendría siendo los hipérbolas, las parábolas, etcétera. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué se llaman secciones cónicas? ¿Qué tiene que ver el cono con esto? Porque pues las vemos como curvas, sí, las vemos como curvas, pero ¿por qué? ¿En qué están involucrados los conos respecto a estas situaciones? Bueno, para ello lo que voy a hacer es presentarles las definiciones. Y nuestras definiciones de cónicas pues son estas. Y bueno, entonces, una cónica pues, va a ser una curva que viene de la intersección de dos superficies. Un cono, de ahí el nombre de cónica, y un plano. Aquí el cono va a ser el mismo. Y en un momento vamos a ver una cuestión importante sobre lo que es un cono. Y dependiendo de cuál sea la posición de nuestro plano, hay que tomar en consideración que me va a generar una intersección diferente. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, la circunferencia es la intersección del cono y un plano perpendicular al eje de simetría del cono. La elipse, aquí voy a cambiar la posición del plano, porque aquí el plano divide el ángulo formado por una recta llamada generatriz y lo que vendría siendo el plano. El plano y otra curva llamada directriz para que me forme la elipse. Aquí la importancia es del tipo de ángulo que se está formando. Tenemos entonces ahora lo que es la parábola. Volvemos a cambiar lo que vendría siendo la posición del plano. Aquí esta intersección está dada entre el cono y el plano. ¿Qué pasó? Ah, ok. A ver, pues entonces les repito. ¿Se escuchó lo de circunferencia? Ah, en parábola, vale. Entonces, para la parábola, como anteriormente ya conocimos o ya especificamos que el cono tiene dos rectas, una generatriz y una curva directriz, pues resulta que el plano debe ser paralelo a la generatriz para obtener la parábola. Y por último, la hipérbola, para que podamos encontrar esta curva, pues vamos a mover el plano de tal forma que se va a dividir en un ángulo agudo el que tenemos formado por la recta generatriz y el eje de simetría del cono. Aquí también incluimos este último caso que nos dice que el plano paralelo, que el plano con el que estamos cortando al cono debe ser paralelo al eje de simetría. A ver, ahora, aquí en palabras,
pues podemos decir, ok, está en palabras. Tal vez no lo podamos entender muy bien porque, bueno, ¿qué es eso de directriz? ¿Qué es eso de generatriz? Entonces, lo que voy a hacer es pasarme a GeoGebra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. A ver, pues aquí tengo el cono en GeoGebra. ¿Se alcanza a ver bien? Bueno. Un cono tiene dos partes. Una rama superior, que es la que conocemos usualmente como el cono, y una rama inferior. ¿Cuál es la razón? Bueno, hablamos de una recta generatriz y una recta directriz. Una curva directriz. Aquí ustedes pueden observar que en el borde del cono se forma una recta. Bueno, pues resulta que este borde es la recta que le llamamos la generatriz del cono. Y lo que podemos hacer es tomar una curva. Déjenme ver cuál es la circunferencia. Esta. Esta es la curva directriz, porque lo que vamos a hacer es, con base en este punto que se le llama vértice, donde se unen las dos ramas, y esta curva llamada directriz, la recta la voy a hacer girar alrededor del vértice. Bueno, no alrededor, tomando como base el vértice, pero siguiendo siempre a esta circunferencia que sería la generatriz, de tal forma que pues voy a ir generando toda esta superficie. Entonces, con base en esto, la primera cónica aparece cuando un plano que es perpendicular al eje de simetría, aquí el eje azul, que es el eje Z, va a servir como eje de simetría del cono, es perpendicular precisamente aquí a este eje. Y observen cómo la intersección de estas superficies, si yo la veo desde la perspectiva del plano XY, pues resulta que es una circunferencia. De ahí viene la cónica llamada circunferencia. Cuando corto el cono con este plano, y este plano pues se encuentra perpendicular al eje de simetría. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando hago el corte con este plano que es oblicuo al eje de simetría? Bien, aquí dense cuenta que el ángulo que se forma, ¿qué pasó? Ah, entonces sí debe ser internet. Bueno, aquí observamos que el ángulo, va a ser un ángulo agudo, y es el ángulo, aquí vamos a cortar en un ángulo agudo, pues lo que vendría siendo de hecho pueden tomar en cuenta la parte superior, o el que tenemos aquí abajo, del ángulo que se forma entre la generatriz y precisamente el eje de simetría. Entonces aquí tenemos precisamente la formación de la elipse. Si lo veo desde la perspectiva del plano XY, voy a ocultar y voy a ocultar Observen cómo tengo la elipse, y resulta que el vértice del cono es uno de los focos de esta elipse. Entonces así es como estoy formando a esta sección cónica.
Y por último, bueno, no por último, siguiente, la parábola. Aquí el plano se encuentra paralelo a lo que vendría siendo el borde del cono, que es la generatriz del cono. Entonces aquí el plano es paralelo a esta generatriz y observen que lo que se forma es la parábola. De hecho, solamente va a utilizar una rama del cono esta intersección para generar a la parábola. Hasta el momento solamente hemos visto que el plano corta una rama del cono. Y por último, pues tenemos a la hipérbola. Aquí tengo que el plano corta las dos ramas y pues es este plano paralelo al eje de simetría. Aquí podríamos especificar de una mejor forma, sin necesidad de meternos en los ángulos, a las cónicas. Primero, si el plano corta a las dos ramas del cono, pues lo que tengo es la hipérbola. Si solo corta a una rama y resulta que el plano es paralelo a la generatriz, tengo lo que vendría siendo la parábola. Si el plano corta a una rama y es perpendicular al eje de simetría, pues tengo la circunferencia. Y por último, si tengo un plano que corta al cono, voy a ocultar los planos, que corta al cono, el plano corta al cono, utilizando solo una rama, y no es ni paralelo a la generatriz, ni perpendicular al eje de simetría, pues lo que tengo es una elipse. Sí. La directriz, el eje de simetría es el eje azul que vemos aquí, el eje Z en este caso. La directriz vendría siendo el borde. Entonces, a ver, voy a poner aquí una recta. Una recta que tenga el punto 0, 0, 0, para que la vean más clara esta directriz. Y que tenga, más adelante ya sabremos que lo que es un vector director, que tenga como vector director A (1, 0, 1). Bien. Aquí ustedes pueden ver que esta recta está sobre el cono, está sobre la superficie. Esta vendría siendo la directriz, la que nos va a ayudar a generar toda la superficie, porque la voy a hacer girar sobre esta circunferencia. Entonces yo puedo hacer girar esta recta sobre la circunferencia, siempre tocando el vértice del cono para que se genere esta superficie llamada cónica. Entonces, esta es la directriz. A ver, el plano. Aquí lo puse perpendicular, entonces voy a cambiar este signo y ahí está. Vean cómo esta directriz es paralela al plano. Bueno, no esta directriz, esta generatriz, esta recta generatriz del cono. Es paralela al plano y entonces se forma nuestra parábola. En esencia, podemos intercambiar los dos papeles de las curvas. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer girar esta recta sobre la circunferencia tocando el vértice, pero también puedo subir y bajar la circunferencia acotándola con la recta. Entonces las curvas generatriz y directriz de una superficie pueden intercambiarse. En realidad podemos tomar a la recta como generatriz o como directriz y a la circunferencia también con esos mismos papeles. Ajá, exactamente. Por ejemplo, si yo digo aquí que la recta es la directriz,
la circunferencia va a subir y va a bajar, haciéndose más, teniendo un radio más grande o más pequeño. La recta se va a quedar fija. Si es al revés, yo puedo decir que mi curva es la directriz, la circunferencia es la directriz, esa se va a quedar fija y lo que va a cambiar es la recta porque va a ir girando alrededor de la circunferencia. Ajá, digámoslo de esa forma. La generatriz se va moviendo conforme le va diciendo la directriz. Ni nada, ni nada. Y pues de aquí se forman las secciones cónicas. Esto es lo único que vamos a ver de cómo se forman, porque ya todo esto es de superficies y eso lo ven directamente en cálculo, en cálculo vectorial. Aquí nada más vamos a ver una superficie que es el plano y ese plano pues lo vamos a ver hasta el final del curso. ¿Al momento tienen algún comentario? Sí. Sí, va a estar en YouTube. No hay nada. De hecho es en todos los ejes. El problema que tenemos aquí en el espacio es que ya no es tan intuitivo como, como en el plano. Por ejemplo, en el plano siempre podemos decir que X es quien lleva la prioridad y todo lo basamos con base en la orientación del eje X. Pero pues aquí en realidad ya nada más tenemos una dirección denotada por un vector. Lo vamos a comentar al final del curso cuando veamos la parte de geometría analítica. Pero así como tal, aquí ya no podemos decir que vamos a tener una orientación respecto al eje X, respecto al eje Y o al eje Z, porque los tres están involucrados en la generación de una recta. Más bien aquí lo que diríamos es que la recta va en dirección de un vector, que es el que tengo aquí, 1, 0, menos 1. El vector sí le podríamos decir, pues el vector tiene una componente en X y una componente en Z. Eso sí podríamos especificarlo. Ni nada. El vértice. Sí, exactamente. Lo voy a poner así primero. Aquí podemos ver cómo el centro cae directamente en el lugar del vértice. Es más, el vértice se los voy a resaltar como el punto O, que es el origen. Entonces voy a ocultar el conito. Y aquí el vértice es el punto azul. Entonces observen cómo el centro de la circunferencia cae en el vértice. Es más oculto este. Y ya sé, para que se vea mejor, voy a poner los ejes en blanco y negro. Y voy a ocultar esta recta. Ahí tengo el punto O, que es el vértice. Yo creo que oculto también los ejes. Ahí está. El punto O es el vértice del plano. Y entonces podemos observar cómo desde esta perspectiva el centro de la circunferencia pues está en el mismo lugar que el vértice del cono.
Con la elipse sucede que uno de los focos de la elipse se encuentra precisamente en el lugar donde está el vértice del cono. Lo mismo sucede con la parábola. Aquí tenemos el foco de la parábola que se encuentra también en el lugar donde está el vértice. En el de la hipérbola va a ser un poquito más complicado verlo, pues porque la hipérbola aquí la tenemos perpendicular. Aquí lo que podemos indicar es que el centro de la hipérbola pues se va a encontrar justo en el lugar donde veríamos el vértice del cono. Justamente el punto medio entre una rama de la hipérbola y la otra, viéndola desde sus vértices, ahí es donde vamos a encontrar el vértice del cono. Lo que sucede ahí es que en realidad lo que estamos haciendo es en el sistema tridimensional, aquí lo tengo, el cono también se está moviendo. Por ejemplo, que se encuentre en el centro del vértice del cono en 2, 1 y pongo la circunferencia, ¿no es cierto? Es esta. Bueno, aquí este punto es precisamente el centro de la circunferencia y es donde se encontraría el vértice del cono. Aquí voy a mover para que se vaya a 2 y 1. Entonces, eso es lo que sucedería, que en realidad el cono es el que es el cual estamos trasladando sobre el plano XY. ¿Qué pasó, Josué? Más que es un vector, podremos decir que el foco es un punto que tiene asociado algo que se llama vector de posición. Todos los puntos en el espacio tienen un vector asociado que le llamamos vector de posición y es el que señala desde el origen hasta el punto donde nos encontremos. ¿Algo más que deseen comentar?